Las investigaciones en torno a Carolina Toá, la alcaldesa de Santiago, en el marco del caso SQM, también las tomas de los colegios emblemáticos de algunos de los liceos, como el Instituto Nacional dentro de la comuna, han dado forma a la campaña a la alcaldía por Santiago. Y queremos hablar de este tema conversando con la candidata del PRO por esta comuna, presidenta de la colectividad, Patricia Morales. Gracias por acompañarnos, Patricia. Bienvenida. Muy bien, pues. Bien, con harto tema para conversar ahí en la comuna de Santiago, en esta elección municipal que ya se viene. ¿Cómo ha sido el escenario previo a esta campaña de cara a octubre? Bueno, ha sido una campaña o una pre-campaña, por así decirlo, muy interesante porque Santiago no es solo la capital de Chile, sino que es una de las comunas emblemáticas, la cara, si tú quieres, de entrar al país, que es una comuna en la cual convergen inmigrantes, también personas que quieren el centro de Santiago por el casco histórico, por la cultura, etcétera, y otros ciudadanos que viven ahí de manera histórica hace mucho tiempo. La verdad es que fue bastante curioso porque cuando anuncié mi candidatura hubieron muchas presiones para que la bajara. Yo señalé reiteradamente que eso no iba a pasar. ¿Presiones de quién? ¿De parte de quién? De algunos miembros, yo creo de la nueva mayoría, que me decían, bueno, ¿cómo se van a presentar? Esto va a dañar la candidatura de Carolina Toá, y más bien mi postura siempre fue decir al contrario. Esto es una gran fiesta democrática y son los ciudadanos, los vecinos de Santiago los que tienen que elegir. Entonces yo estoy muy contenta porque ya empezamos el puerta a puerta, empezamos las encuestas, y lo que veo es que al contrario, la gente lo que quiere es justamente un cambio, lo que le está esperando a la gente es respuesta súper concreta. ¿Y por qué quieren un cambio? ¿Qué es lo que reclaman? Mire, yo te diría que en general los ejes son los siguientes: es seguridad ciudadana, educación, salud, entendiendo como ello los servicios que entrega el municipio, es decir, la atención primaria de salud y la educación municipal. Luego está todo el tema de cultura y patrimonio, y el hecho de que cómo logramos que Santiago sea una ciudad moderna si es que uno la compara con las grandes capitales de la OCDE, entiéndase, París, Berlín, etcétera. Pero la seguridad ciudadana es un tema súper relevante que la gente te lo menciona en cada puerta a puerta, o sea, no hay un solo puerta a puerta que no aparezca. ¿Y en qué ha fallado esta administración a juicio de ustedes? En esa materia en particular, por ejemplo, seguridad ciudadana, son muchos los temas, pero enfoquémonos en eso. Bueno, yo creo que la seguridad ciudadana es un tema en general en el cual la clase política en Chile ha fallado, porque siempre se ha entregado una respuesta sobre control, y cuando uno trabaja en materias de seguridad ciudadana sabe que las respuestas son siempre multidimensionales, y si hay que trabajar en 4 ejes, que son prevención, control, es decir, mayor dotación policial, etcétera, rehabilitación y reinserción. De nada sirve que tú tengas únicamente una respuesta de mayor dotación de carabineros, porque todos sabemos que cuando hay un delito los carabineros llegan 30 minutos después, todos sabemos cuán copada está en la fiscalía, todos sabemos que Gendarmería también está igual de copada. Por tanto, la pregunta es cómo logramos recuperar el tejido social entre los vecinos. Mira, ayer estaba hablando con unas dirigentes sociales justamente del barrio Yungay, que me decían que ellas mismas se han tenido que disfrazar, salir a la calle, ponerse en peligro para recuperar material, hacer grabaciones, entre otras cosas, sobre focos de narcotráfico o también de todo lo que es trata de blanca, en fin, y han llevado ese material ya sea a las comisarías o al propio municipio para que hagan algo, y no ha pasado nada. Entonces, evidentemente, falta una mejor gestión con los vecinos para abordar el tema de prevención. En ese sentido, Patricia, hay otro tema que también preocupa a los vecinos, tiene que ver con el manejo de la educación municipal, que ha sido un punto conflictivo para Carolina Toá en esta administración. ¿Cómo evalúas tú la gestión que ha habido respecto a las tomas por ejemplo, del Instituto Nacional y de otros recintos, que le ha costado muchísimos recursos además al municipio, recuperarlos, digo? Bueno, primero yo quisiera señalar que en Santiago la educación municipal no son únicamente los 9 liceos emblemáticos, o sea, tenemos 44 liceos municipales y más de 23 centros establecimientos de educación infantil. Y lo más preocupante de todo es que si uno observa las matrículas de los liceos públicos municipales ha bajado 10% estos últimos 10 años y 20% en los liceos emblemáticos. Yo creo que acá hay que trabajar desde distintos ángulos. Respecto a tu pregunta, que era las tomas y qué pasa con eso, es evidente que cuando llega un punto donde tú tienes una toma y se está dañando la infraestructura, un colegio, en este caso el liceo emblemático, bueno, es evidente que hay que intervenir. O sea, si se está incendiando el colegio, en fin, no hay de otra. Pero es evidente también que tiene que convivir el derecho a la libre expresión de los estudiantes con el derecho al acceso a la educación. Que fue lo que intentó hacer en su momento Carolina Toá al principio, ¿no? Es que lo que de yo creo permitir que las tomas hasta cierto, en la medida en que los propios estudiantes la validaran. Es que tú ahí mismo lo señales, es como no podemos estar discutiendo en términos de yo autorizo una toma o no. O sea, el tema es cómo dialogamos, cómo fortalecemos los consejos estudiantiles y cómo logramos crear, por ejemplo, un consejo estudiantil municipal que reagrupe todos los consejos estudiantiles escolares, cosa de tener un único diálogo a nivel municipal. Pero la moneda de cambio no puede ser sí o no tenemos tomas, sino que dialogar con el estudiante. Yo creo que en ese sentido ha faltado muchísimo diálogo, ex ante. Los diálogos no se producen cuando tú ya estás a puertas de realizar la toma, sino antes. Pero, ¿qué pasa si es que efectivamente se toman los colegios?
Si tú fueras alcaldesa, por ejemplo, ¿tú permitirías las tomas de los colegios? ¿Aplicarías el desalojo de inmediato? ¿Cómo lo llevarías a la práctica esa toma de decisión concreta cuando ya ocurre? En todo caso, si tú has llevado adelante un proceso de conversación, de negociación, si hay que respetar, por supuesto, el libre derecho a realizar tomas, pero a partir del momento que tú tienes tomas, por ejemplo, con incendios que ponen en riesgo la vida de otros estudiantes, bueno, es evidente que uno tiene que aplicar el criterio de primero hay que asegurar el bienestar y la propia seguridad de los estudiantes, ¿te fijas? Pero yo insisto, yo creo que antes de eso se ha fallado en una serie de otros caminos anteriores. Patricia, respecto a la situación judicial de Carolina Toá, ¿cómo va a incidir eso dentro de la elección municipal? Mira, lo desconozco y en realidad yo en ese sentido siempre he sido bastante prudente. Creo que cuando hay investigaciones no corresponde opinar sobre ellas. Yo quiero ganarle a Carolina Toá por las ideas, por las propuestas, porque estoy convencido que los ciudadanos de Santiago, los vecinos de Santiago piden un cambio y me lo han dicho. Yo veo que los ciudadanos están pendientes de eso más de lo que pasa en la tele sobre el chisme de turno. Entonces quiero ganarle en el plano de las ideas. ¿Pero usted cree que no va a afectar el curso de la elección? Lo desconozco, la verdad no lo sé. Creo que depende de lo que pase con la investigación, porque en realidad hasta ahora ya existe la presunción de inocencia. Veamos lo que dice la investigación y después podremos opinar. Pero la investigación podría terminar después de la elección incluso. Bueno, a mí me encantaría que las investigaciones sean lo más rápidas posible, en ese sentido. Creo que le conviene a todos. ¿Que sea lo más rápido posible para zanjar el tema? Sí, pues. ¿Por qué? Porque sabremos entonces qué va a pasar con ella y ahí podré darte una opinión un poquito más acabada. Pero mientras tanto, ¿cómo voy a dar una opinión sobre una investigación cuando más encima desconozco los temas concretos? No conozco ni siquiera la carpeta de fiscalía, o sea, sería como muy irresponsable, encuentro, prestarse a eso. Pero hay harta información en los medios disponible de parte de alguna fuente importante respecto a lo que ocurría efectivamente en esta triangulación entre Chile Ambiente, SQM y el PPD. Por ejemplo, la declaración de Patricio Rodrigo, que era director de Chile Ambiente. Mira, o sea, digo, hay en el fondo información como para hacer un comentario político. Si yo no pretendo que usted establezca si es inocente o culpable Carolina Toá por la responsabilidad que pueda tener, pero hay una responsabilidad política y ella incluso lo asumía también. Bueno, ella asumió su responsabilidad política, en ese sentido creo que ya no hay mucho más que agregar, o sea, si ella la asumió y entonces significará que tiene algún grado de responsabilidad política sobre lo que ocurrió. Lo que yo me refiero es que es muy complejo empezar a dar opiniones un poco faranduleras, tú fijas, sobre procesos judiciales que están en curso y en ese sentido yo soy muy respetuosa de la ley y quiero ser sumamente prudente y quiero, te insisto, ganarle a Carolina Toá en la comuna de Santiago en base a las ideas y las propuestas que tenemos. Es que es difícil disociar las dos cosas, ¿no? Cuando hay una elección en curso sí, y Carolina Toá ¿qué? hace noticia precisamente por las investigaciones y está más en las páginas de tribunales que en la página política. Sí, pero creo que los santiaguinos están sobre todo preocupados por su mala gestión. O sea, creo que había un problema enorme de gestión cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, con el comercio ambulante, donde hay gente que lleva 20 años esperando a que se regularice. Yo creo que la gente está preocupada mucho de eso, y sobre todo cuando uno es candidato y aspira a hacer un cambio, está preocupado de que uno entregue soluciones alternativas a opinar de la situación judicial de Carolina Toá, que obviamente es preocupante. Si yo te hablara como presidente del partido político, te diría, por supuesto, que es preocupante y habla de la necesidad de todavía mejorar la ley de partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos, pero como candidata a Santiago, a mí lo que me interesa es ofrecerle un cambio a los santiaguinos. Pero no es relevante, insisto, al momento de analizar la figura política de Carolina Toá, que ella esté envuelta en esta investigación sobre presunto financiamiento irregular de campaña. Es preocupante que toda la clase política, por así decirlo, todos aquellos que estuvieron durante años en el Parlamento, en distintos puestos, en distintos ministros, recordemos que Carolina Toá no es solo la actual alcaldesa de Santiago, sino que es la candidata a la nueva mayoría, si ministro. Por supuesto que es relevante que hoy día, quienes somos nuevos en política, tengamos que hacernos cargo de lo que ha sido un sistema de financiamiento de la política que fue bastante pobre, por así decirlo. Pero yo te insisto, hoy día yo estoy aquí como candidata a Santiago, alcaldesa de Santiago, me interesa ganarle a Carolina Toá en base a las ideas. Yo estoy segura que los vecinos de Santiago están pidiendo un cambio, me lo dicen en la calle. Te mueres, Sebastián, el rechazo que hay a la clase política en las calles. Es una cosa bien terrible. Para todo el espectro político. Para todo, ¿no? para todo. O sea, te dicen, bueno, ojalá usted haga algo distinto, ojalá. Le queremos creer 5 minutos, ya, ojalá haga algo distinto, pero en general el rechazo es total. Y yo como presidente del partido político, que somos un partido nuevo, que no hemos sacado la mugre para existir a nivel nacional, en fin, tenemos que cargar también con la mochila, si tú quieres, de todo lo
lo que pasaba antes. Y en su caso en particular, como presidenta del PRO, usted carga con la mochila de Marco Enrique Jaume también. No una mochila. Es un partido, con la mochila me refiero, de la investigación judicial que está en curso a Marco Enrique Jaume. Es un partido que está muy asociado, más que ningún otro, a la figura de Marco Enrique Jaume. Es un partido que gira en torno a él como el nombre principal. Por eso digo, más que ningún otro partido, tiene un gran eje, y es Marco Enrique Jaume como ex candidato presidencial y eventual futuro candidato presidencial. ¿Cómo le ha afectado a usted la investigación respecto al financiamiento de la campaña de Marco Enrique Jaume? Mira, yo estoy, primero que nada decirte que yo estoy sumamente orgullosa de ser la presidenta del Partido Progresista y de trabajar codo a codo con Marco Enrique Jaume. O sea, en ningún caso una mochila, o sea, yo creo que al contrario, es un enorme activo político tener este tremendo líder que ha sido sumamente generoso en sus planteamientos hacia Chile, etcétera. Sí, yo decía que la mochila no es la figura de él, sino la investigación que pesa sobre él. Es eso, es una investigación. Yo creo 100.000% en la presunción de inocencia, y aunque entiendo la facilidad que es tratar de buscar la crítica respecto a Carolina Toá, yo digo con la misma franqueza, yo no opino de investigaciones judiciales. O sea, cuando termine la investigación judicial opinaré todo lo que haya que opinar. Antes no corresponde opinar, me parece que no corresponde opinar, y ojalá que la justicia haga su pega lo más rápido posible. Pero Marco Enrique Jaume sí ha opinado, ha dado entrevistas, han sido pocas, escogidas con pinzas además en las apariciones en público con los últimos antecedentes, pero hubo un antecedente clave, que es el reconocimiento de un ejecutivo de la empresa brasileña OAS, que reconoce que el avión que se le entregó a Marco Enrique Jaume fue con una decisión institucional en ese momento, y es un antecedente relevante. Después de eso no ha habido intervención de Marco Enrique Jaume convenientemente, cuando lo que se espera es precisamente una aclaración sobre ese punto, que es relevante para determinar que sí hubo entonces aporte de campaña desde el extranjero a Marco Enrique Jaume. Mira, yo me imagino que él va a declarar cuando él estime y corresponda que haya que declarar. Yo pero usted es la presidenta de su partido. Sí, claro que soy la presidenta de mi partido, pero no te puedo responder por él. Yo a ese señor no le conozco, no puedo estar opinando sobre declaraciones que aparecen en prensa. Hay una investigación, lo que corresponde es respetarla y opinar cuando se termine esa investigación. Y al resto no sé qué mucho agregar, ¿te fijas? Pero desde el punto de vista político, usted es la presidenta del partido en el que milita y que creó precisamente Marco Enrique Jaume. Bueno, no creo, somos 100 fundadores. Yo sé que él destaca sobre los demás, pero somos 100 fundadores. Pero me refiero a que es la gran figura y quien además fue quien encabezó en definitiva ese proceso, por más que haya habido otras 99 personas junto a él. Pero a lo que voy es que usted como presidenta del partido no tiene ningún comentario respecto a un antecedente tan relevante como este. Sí, tengo un comentario que es súper potente, y es que la justicia tiene que hacer su trabajo, y la justicia, hay una investigación, y cuando se acabe la investigación, ahí invítame de nuevo, conversaremos todo lo que quiera. Pero que recién usted hablaba también del descrédito de la clase política, y hablaba también respecto a la necesidad de transparentar este asunto de financiamiento de las campañas y perfeccionar incluso la ley. Sí. Entonces, ese comentario sí es posible hacerlo, pero no este análisis con un dato tan contundente sobre la mesa. No hay nada contradictorio. Mira, yo te quiero decir algo. Nosotros somos, acá, lo que nosotros hemos visto por parte de los medios de comunicación, y no me refiero a CNN, sino que en general hay una serie de ataques hacia el movimiento progresista que francamente ya superan lo mágico musical, por así decirlo. Es completamente surrealista. Hemos visto cantidades de denuncias falsas respecto al Partido Progresista, al movimiento progresista, a Marco Enrique Jaume. Se nos ha dicho que no hemos tenido líderes, que el PRO es solo Marco. Bueno, hoy día, te quiero decir, tenemos 1.200 candidatos municipales. En todo Chile somos, yo creo, uno de los partidos individuales que tienen más candidatos para presentar la elección municipal, pero, por supuesto, el Partido Progresista sigue siendo Marco Enrique Jaume. Entonces, hay como esta permanente intención de minimizar lo que somos, y yo creo que los 1.200 candidatos dan muestra de todo lo contrario. Respecto a tu pregunta, obviamente que nosotros nos hacemos cargo de los temas de transparencia. Quiero decirte que el Partido Progresista es el partido más transparente de Chile, no lo dice mi grupo de amigos, lo dice Chile Transparente, que no es una institución que está representada por el progresismo. Ahí en esa institución, en su directorio está representado, de hecho, el clásico duopolio, personajes que pertenecen a la nueva mayoría y a la derecha. Es el segundo año que somos el partido más transparente de Chile. Eso en general tampoco es muy socializado en la prensa. Cuando yo te digo que la clase política tiene que hacerse cargo de los problemas de financiamiento, es que nosotros tuvimos que levantar un partido de la nada con cero financiamiento político. Ya, gran cosa, ahora existe financiamiento público de la política. El Partido Progresista recibe
El 10% de lo que recibe partidos como la UDI o Renovación Nacional o como Partido de la Nueva Mayoría, lo que recibimos nosotros como financiamiento público para la política es el equivalente a 25.000 pesos mensuales para una comuna. Dime tú cómo se hace democracia cuando tú le dices a un comunal del Partido Progresista, por ejemplo en la comuna de Santiago, usted va a tener 25.000 pesos para hacer sus actividades. ¿Y eso significa entonces, con los pocos recursos que tiene nada. el PRO, significa que tuvieron que buscar financiamiento de otra manera? No hagas conclusiones erróneas. Esto significa que lo que te estoy Porque tratando veo de una demostrar... campaña presidencial que se levantó desde cero pesos, como decía del Partido usted. Progresista, no te estoy hablando de la campaña presidencial. Lo que significa es que somos un partido que no hemos tenido que autosustentar, autofinanciar a puro ñeque. Respecto a las declaraciones de que haga X o Y persona en un diario que francamente se dedica todos los días a tirar una portada, una cuña terrorífica sobre Marco Enrique Dominami, no me voy a pronunciar porque hay una investigación y voy a esperar que la investigación termine, y una vez que termine hablaré si es que corresponde conversar. Y si no, estoy segura que si la investigación dice que no hay nada, veámonos en un par de semanas, meses me temo, pero veámonos ahí. Estoy segura que La Tercera, el famoso diario que se dedica a golpearnos sistemáticamente, no va a sacar ningún titular. ¿Usted confía en la inocencia de Marco Enrique Dominami en este punto en particular respecto al financiamiento irregular de su campaña? No solo confío en su absoluta inocencia, confío absolutamente en la probidad de lo que hemos hecho los progresistas. Si nos equivocamos en formas de hacer rendición, obviamente que las mejoraremos. Tú mismo ves que la nueva ley de partidos políticos, con las nuevas indicaciones que sacó la Comisión Engel, ha sido muy difícil de implementar, que el propio CERVEL va cambiando las leyes o va cambiando la forma de implementar la ley según la va entendiendo día a día. Es evidente que los partidos estamos en ese proceso y si hay que corregir una forma de rendir cuentas, lo haremos, y por supuesto que lo haremos, y si cometimos un error, lo enmendaremos. No cabe duda. Pero de ahí a tratar de poner el foco y transformarnos en niños símbolos de las irregularidades, me parece, mira, una cara de palo en la clase política total. Pero que más que niño símbolo, yo creo que acá se ha dado amplia cobertura a todos los casos irregulares de campaña. No, perdóname. Pregúntame. En la UDI, por ejemplo, no ha habido cobertura respecto a lo que ha sucedido con Jaime Orpiz, por ejemplo, o con Jovino Novoa también. Estamos hablando, estamos hablando de personas que tienen, que son figuras presidenciales. O sea, comparemos lo que es comparable. Dime tú, ¿quién ha entrevistado a Sebastián Piñera sobre los casos de los forward, de Bancar, de su mano derecha que está formalizada? O sea, hablemos de lo que es comparable. Tú me estás comparando personas que son probables candidatos presidenciales o que van a ser candidatos presidenciales, grandes figuras nacionales del país, con otras que son parlamentarios. ¿Y usted cree que efectivamente hay una persecución a Marco Enrique Dominami por ser candidato presidencial? Mira, ¿cómo estaría convencida que ni siquiera lo digo yo nomás, sino que lo ha dicho hasta Marta Lago, lo ha dicho gente que no forzosamente adhiera al proyecto progresista? ¿Persecución de los medios o de la Fiscalía? No, yo creo que hay una persecución de la clase política porque es muy difícil en Chile romper el duopolio. Es muy difícil romper la lógica de los grandes conglomerados de derecha y los grandes conglomerados de la nueva mayoría. Y lo vivimos nosotros como Partido Progresista, que fue a construir. Ahora, mira, yo te vuelvo a insistir, lo he dicho en otros medios, no amanezco, y nadie en el Partido Progresista amanece pensando en o la derecha o la nueva mayoría. El foco acá es que queremos producir un cambio en Chile. Y nosotros somos una alternativa de poder, no estamos acá para hacer nada testimonial. Entonces, somos una alternativa de poder, vamos a conquistar municipios con nuestros 1.200 candidatos. Yo aspiro a llegar al sillón municipal en Santiago, lo mismo en las elecciones parlamentarias y lo mismo en las elecciones presidenciales. O sea, aquí estamos para quedarnos y de eso no cabe duda. ¿Qué expectativa tienen, Patricia, respecto a resultados en las elecciones municipales? Bueno, aspiramos no solo a conservar los municipios que ya tenemos, sino a tener nuevas comunas emblemáticas. Esta vez nosotros hicimos un giro bastante importante respecto a la municipal anterior, es decir, que nos presentamos en municipios emblemáticos. Tenemos a Marisela Santibáñez en San Bernardo, tenemos a Oriel Núñez en Cerro Navia, estoy yo en Santiago. Entonces la idea también es ir a conquistar comunas emblemáticas y hacer desde ahí un cambio, porque justamente las comunas emblemáticas sirven para discutir grandes temas país. Patricia, gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Sebastián. Buen día.